mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ustedes? Todos juntos dice, para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Muy bien, hermanos, vamos a orar, ojos cerrados, cabeza inclinada, por favor. Dice, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana, Señor, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder enseñar acerca de la predicación del Evangelio, Señor, acerca de hacer discípulos, acerca de cómo poder testificar a otros acerca de nuestra fe, Señor. Quiero rogar, Padre Santo, que tú nos des de tu gracia, Señor, que me des la oportunidad, Señor, de enseñar y mostrar a la iglesia, Señor, lo que está escrito en tu palabra, Señor, el sentido de cuál debe tener un predicador, alguien, un ganador de almas, alguien que comparte, Señor amado, el Evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas obrando nuestras vidas, Padre, y te ruego, Padre, aún por los hermanos que faltan por llegar, que los traigas con bien, Señor amado. Te agradecemos por el clima, Señor, te rogamos que, pues, tú pares la lluvia, Señor, que nos permitas tener un buen servicio, que podamos estar aquí, Señor, y pues te rogamos también que podamos nosotros pronto tener ahí un techo aquí, Padre, para poder congregarnos sin problemas, Señor. Te agradecemos esto y te pedimos en nombre de Hijo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Mire, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 7, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Amén. La Biblia nos dice aquí, Pablo le está escribiendo a Timoteo, dice, mira, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Y nosotros sabemos eso, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice la Biblia en el versículo 5. Mire, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo dice en Juan 14, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie, no hay otra manera, dice ahí en Hechos capítulo 4:12, ¿verdad? Dice que en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres, amén, más que en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, mira, como Dios quiere que todos los hombres sean salvos y solamente hay una manera para poder ir al cielo, solamente a través del Señor Jesucristo, a través de su obra, a través del Evangelio, es que la gente puede llegar al cielo. Amén. Dice, para esto fui yo constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? Para anunciar, dice la Biblia, dice, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles, ¿en qué, hermanos? En fe y verdad. Amén. Dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, las mujeres que se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni de perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a qué, hermanos? A mujeres que ¿qué? Que profesan. Amén. Y él está diciendo aquí, yo soy predicador, apóstol y maestro. Dice que las mujeres pueden profesar piedad, pueden predicar piedad simplemente con su vestimenta, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice, hermanos, que para poder ser predicadores, para poder ser ganadores de almas, es necesario, hermanos, que nosotros prediquemos ¿con qué? Con fe y con verdad. Nosotros sabemos, hermanos, que de los puntos más importantes y de los perfiles, los pilares del Evangelio, hermanos, primeramente es el amor de Dios por la humanidad. Tenemos ahí Juan 3:16, ¿verdad? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Romanos 5:8, mas Dios muestra su ¿qué? Su amor, amén, para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice, hermanos, que el origen del Evangelio, el origen de la salvación del hombre, hermanos, es primeramente el amor de Dios hacia la humanidad, amén, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Hermano, número 2, la condición humana, el
el pecado. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que todos somos pecadores, por cuanto dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ayer le explicaba a una persona, ¿verdad?, que es la palabra justo en la Biblia. Y hermanos, ¿usted sabe la diferencia de un vaso limpio y un vaso nuevo? Usted los ve iguales, los puede ver idénticos, amén. Pero la diferencia entre un vaso nuevo y un vaso limpio, hermanos, es de que el nuevo nunca ha sido ensuciado, nunca ha sido manchado, nunca ha estado sucio, nunca ha sido utilizado. Y la Biblia, hermanos, nos dice que la palabra justo es alguien que nunca ha pecado. No es alguien que está limpio de sus pecados, sino alguien que nunca ha pecado en toda su vida. Y la Biblia nos dice, no hay justo ni aun uno. No existe en el mundo, hermanos, en toda la faz de la tierra, desde la fundación del mundo, no hay ninguna persona que nunca haya pecado en toda su vida, a excepción del Señor Jesucristo. Amén. Si el Señor Jesucristo hubiera pecado aún cuando fuera niño, ¿verdad? Entonces él, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, entonces él ya no podría haber muerto por nuestros pecados y nos hubiera convertido. En Hebreos nos hace una comparación del Señor Jesucristo con todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Que dice la Biblia que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Y dice la Biblia ahí en Hebreos, mas Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un pago por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Dice la Biblia que la diferencia entre todos los sacerdotes, aún Aarón, que en muchas religiones lo exaltan, ¿verdad? Que a la primera que Moisés no regresaba, a Aarón mismo le pidió el oro al pueblo de Israel y él mismo fundó el becerro de oro. Amén. Y la misma gente, hay algunas religiones, no, es que el padre Aarón, ¿verdad? O el sacerdote Aarón y sus hijos. Y hermanos, la Biblia nos hace una gran diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y cualquier persona que quiera hacer obras o ritos para limpiar los pecados, dice la Biblia, aunque esto lo hacen diario, lo hacen todos los días, dice la Biblia, pero nunca pueden quitar el pecado. Dice, mas Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, un solo sacrificio por el pecado, dice la Biblia, ha sido suficiente. Entonces, hermanos, nosotros, el primero rasgo del evangelio es el amor de Dios. Dios es el creador de todo, el santo, el justo, pero su amor por la humanidad es tan grande que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Número 2, la condición humana. Nosotros tenemos que hacerle entender a la gente la condición de todos. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Ahora, nosotros sabemos que la gente quiere salvarse o pretende salvarse a través de las obras. Amén. A través de los ritos, a través de una religión, a través de su conciencia, a través de muchas maneras, hermanos. Pero la Biblia nos dice, mire, vamos ahí a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, en el versículo 10, se lo saben de memoria, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, hay algo muy importante para aquel que se dice ser salvo. Amén. Porque ¿quién de aquí puede levantar la mano y decir, hermano, pastor, yo soy salvo? Yo tengo 100% la seguridad de que cuando yo muera voy a ir al cielo. ¿Alguien puede decir eso? Amén. Y ahí la otra vez estaba escuchando una predicación con mi esposa ahí de un pastor, ¿verdad? Y decía, no, pues qué bonito, que podemos levantar la mano y decir, no, yo soy salvo, yo tengo la seguridad 100% de ir al cielo. Dice, pero no les alcanza para llegar a la iglesia. No les alcanza para ir a ganar almas. No les alcanza para servir al Señor. Y dice, bueno, entonces, ¿serán salvos o no serán salvos?
Porque Pablo, hermanos, siendo el perseguidor de la iglesia, en algún momento Dios se le presentó y en ese mismo instante, hermano, él cambió su vida por completo. Mire, algo que nos pasa a nosotros como cristianos es de que pues a veces llegamos a una rutina, llegamos al cansancio, llegamos con problemas, llegamos con muchas situaciones que nos enfriamos. Y sí, eso existe en el cristianismo. La depresión sí existe en el cristianismo. Pero el quedarse estancado ahí, hermanos, ese es un gran problema. Y hay muchos, hermanos, que nunca hicieron un cambio de mente. Hay muchos que nunca, hermanos, nacieron de nuevo y dicen ser salvos. Hermano, si usted se da cuenta, hermano, las clases que he dado de acerca del evangelio, de ganar almas, hermano, lo más importante es que realmente seamos ganadores de almas. Porque usted ya sabe que el amor de Dios, usted sabe la condición del pecador. ¿Por qué? Porque usted dice ser salvo. Amén. Y si usted no conociera estos puntos, hermanos, si usted no supiera que Cristo murió en la cruz, que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, si usted no supiera, hermanos, que hay salvación simplemente a través de la fe por Jesucristo, usted no sería salvo si no supiera eso. Amén. Si usted no supiera que hay una condenación por el pecado, que es el infierno, morir eternamente separado de la presencia de Dios por la eternidad, si usted no supiera eso, hermanos, no sería salvo. O si no entendiera de qué le salvó, entonces ¿de qué nos salvó, no? Si no hay una condenación, como dicen los testigos de Jehová. Es que no creo que Dios sea tan malo para mandarnos al infierno, ¿verdad? La misma Biblia nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque ya todos somos condenados. Dice ahí en Romanos capítulo 3:23, dice la Biblia, mire desde en el punto, hermanos, en el versículo 20, de que la gente piensa salvarse por las obras, dice el versículo 20, Romanos 3:20, dice todos juntos, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. La ley simplemente está impuesta para saber qué es bueno y qué es malo delante de Dios. Si nosotros lo cumplimos, pues es lo que deberíamos de hacer. Amén. Usted no se puede jactar y decirle a sus hijos, ¿verdad? Hoy les di de comer. Pues si esa es tu responsabilidad. Amén. Si, hoy fui a trabajar, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Hoy fui buena persona, hoy fui buen esposo, hoy fui buena esposa. Esa es tu responsabilidad por el privilegio que recibes. Amén. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que el hecho de cumplir la ley, el cumplir los 10 mandamientos o los 613 mandamientos que están escritos en la Biblia nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No vamos a ser salvos por las obras, ni por el cumplimiento de la ley, ni de los mandamientos. Amén. Dice la Biblia en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios, o la salvación de Dios, o la justificación de Dios hacia los hombres. Testificada por qué misma? Por la misma ley, dice la Biblia. La misma ley está testificando, hermanos, de que la ley es perfecta, la ley de Dios es tan perfecta que nosotros, hermanos, no la podemos cumplir. Ni siquiera podemos hacer el propósito de un día. Sí, ahora ya nacidos de nuevo, ya con el Espíritu Santo, hermanos, ya la cosa cambia. Ya es diferente, hermanos, el poder mantenernos en la fe, mantenernos firmes y fieles al Señor, hermanos. Pero en nuestra carne, hermanos, sin el Espíritu Santo, sin la gracia, sin la fe, sin el sacrificio de Dios, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Amén. Dice la Biblia que la ley y los profetas testifican acerca de la justicia y de la salvación de Dios. Versículo 22 dice, la justicia de Dios, ¿por medio de qué, hermanos?
por la fe en Jesucristo. Yo le decía a esta persona ayer que estábamos testificando, le digo, doy gracias a Dios que la Biblia, hermanos, pongan atención acá enfrente, hermanos. La misma Biblia, ¿sí?, se enseña por sí misma, no hay que estar cambiándole las palabras, no hay que estarle ajustando ni torciendo la Biblia para que se explique por sí misma. Amén. Dice la Biblia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que, ¿qué? Los que creen en Él. Hay una condición. Si tú crees, vas a poder recibir esa justicia. Dice, porque no hay diferencia, porque no hay excepción alguna, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos está diciendo porque todos la necesitan, porque todos necesitan, porque no hay diferencia. Dice acá en el versículo 9, ¿qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice la Biblia, gratuitamente. ¿Por qué, hermanos? Por su gracia. ¿Es por las obras? Ahí en Gálatas la Biblia nos dice, y si fuera por obras, entonces ya no es por gracia, y si es por gracia, entonces no es por obras. Amén. Dice la Biblia, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en quién. Hermano, aquí la Biblia nos lo dice. Mire, si usted pudiera imaginarse, ¿verdad? De repente en estos versículos habla de Dios Padre. Sabemos que es el mismo, pero aquí lo diferencia entre Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando ahí de la Trinidad. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Hijo, en Cristo Jesús. Y después dice en el versículo 25, a quien Dios, está hablando del Padre, a quien Dios puso, a quien el Padre puso, ¿como qué? ¿A quién puso el Padre, hermanos? Al Hijo, amén. Entonces ahí nos podemos entender, a quien Dios Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, ustedes, con la mira o con el fin de manifestar al que es de la fe de Jesús. Amén. Y dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Pues es que yo era pastor. Es que yo inicié como tantas obras y para Dios. Dice, tu jactancia queda excluida, no sirve de nada. Mira, échala a la basura porque lo que tú hiciste, siervos inútiles somos, dice la Biblia, porque lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, dice la Biblia, ahí mismo nos dice en el versículo, todos se desviaron, a unas hicieron ¿qué? Inútiles. Hermanos, dice la Biblia, ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. ¿Por la ley de las obras? Pregunta. No, sino por la ley de la fe. Versículo 28, todos juntos. Concluimos, pues, por la fe sin las obras de la ley. Hermanos, cuando la Biblia nos dice ahí, concluimos, no hay más que añadirle. Pero que tú piensas diferente. Mira, la Biblia dice, concluimos y punto. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sí, en Efesios capítulo 2, versículo 10, la Biblia nos dice, porque somos hechura en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero eso no significa, hermanos, que la salvación es por fe o que las obras, que la salvación es por obras. ¿Amén? No significa que tengamos que hacer obras para mantener la salvación. La Biblia nos dice que sí, que Dios preparó de antemano las buenas obras, ¿verdad? Para que anduviésemos en ellas. Pero eso es después de tener la salvación por gracia, que lo dice 2 versículos antes. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios. Amén. Entonces la Biblia nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe ¿a quiénes? A los de la circuncisión, que son los judíos, que son el pueblo, los hebreos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que somos nosotros. ¿O usted ya es circuncidado, hermanos? No, ¿ah? Dice, luego por la fe, ¿qué dice el versículo 31, hermanos? Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Y qué dice? Y ahí está nuestro problema de los bautistas. Que sí, qué bueno que creamos y entendamos la Biblia porque la interpretamos bien, porque la entendemos bien, porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Pero dice, luego por la fe invalidamos la ley. Si no la invalidamos, hermanos, entonces, ¿por qué dejamos de hacer obras? ¿Por qué no nos importa? No estoy hablando de cumplir la ley como judíos, sino simplemente la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9, dice ahí, mire, vamos, deja ahí un separador ahí en Romanos capítulo 3. Y la Biblia nos dice, es Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Versículo 24, Hebreos 12, 24 en adelante, para que entendamos un poquito el contexto. Está hablando de lo que estamos ahorita entendiendo. Dice la Biblia, a Jesús, desde el 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos militares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez, o sea, está diciendo, mira, no te acercaste a Dios por las obras, por las leyes, por los sacrificios, sino a qué tipo de congregación estamos siendo partes por y gracias a la salvación que Dios nos está dando. Amén. Mira, tú ya no perteneces a este mundo, que este mundo vive para sí. La Biblia nos dice, mira, si tú vives para sí, todo aquel que viva para sí va a ¿perder qué? Su vida. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, que dice el Señor Jesucristo, la hallará. Y aquí la Biblia nos está explicando a qué Dios nos está añadiendo. Imagínese que hoy Dios le diga, ¿sabes qué? Mira, hay un pariente lejano que acaba de fallecer y dejó tierras, dejó riquezas y todo se te va a dar a ti. ¿Quién no estaría alegre de eso, hermano? Ay, no, hombre, ya voy a pagar lo de Shane, voy a pagar Coppel, voy a pagar esto, voy a hacer aquello. Amén. Diezmo no, porque es herencia, ¿va? No, sí tiene que dar. Amén. Los pastores tienen que decir amén. Pero imagínese, hermano, usted imagínese la alegría que usted sentiría hoy en día si le dijeran, ¿sabes qué? Mira, ¿te acuerdas todos esos terrenos que tú conocías? Todo eso que había, pues está tu nombre. Tienes que ir a reclamarlo. No, pues con gusto voy, ¿no? La Biblia nos está explicando aquí en Hebreos capítulo 12, en estos versículos, nos está explicando a qué herencia nos está dando Dios, a qué congregación nos está añadiendo Dios, y dice, mira, ahora eres parte. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo, dice, se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y se hizo hombre, dice la Biblia que se hizo poco menor que los ángeles. O sea, que digámoslo así, que los ángeles están más arriba que nosotros, amén. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Dios dice, desde el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego,
a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase. Allí en Éxodo 20, dice, versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Sí? Dice, no te habéis acercado a eso. No, eso no es lo que ganamos, sino lo que hemos ganado, dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de, ¿qué, hermanos? De los primogénitos que están inscritos en los cielos. Te habéis acercado a Dios, el juez de todo, a los espíritus de todos los justos, hechos perfectos, o sea, de todos los salvos del mundo. Y también eres parte ahora de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira que no desechéis, mira que no desperdiciéis, mira que no echéis en saco roto, mira que no menospreciéis, dice la Biblia, todo esto a lo que ahora eres añadido por la salvación. Mira que no eches a perder y que no, la misma Biblia dice, no le echéis las perlas a los puercos. Hermano, ¿de qué le va a servir una perla a un puerco? ¿Tú le pondrías una cadena de oro a un puerco, hermano, que está ahí en su chiquero? ¿De qué le va a servir? Pero hoy en día, hermanos, todos traemos aquí ahorita una corona o una cadenita aquí anunciando, soy salvo. Pero estamos igual que esos puercos, que no servimos para nada, no nos limpiamos, estamos todo el día sucios de nuestro pecado. Dice la Biblia, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba de la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Nosotros podremos desechar al pastor, o a los pastores, o a los predicadores que están aquí. Pero dice, mira, si tú desechas a Dios, que te amonesta desde el cielo, que te amonesta con el Espíritu Santo, que te amonesta con su propia palabra, dice la Biblia, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos si desecharemos al que amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Sabemos que Dios va a destruir la tierra, ¿verdad? Y que Dios va a volver a crear otra tierra con la ciudad santa, amén, que es donde vamos a estar habitando nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice la Biblia? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios no es un juego. No es cualquier cosa, nuestro Dios bíblico es fuego consumidor. Hermano, dice la Biblia, hermano, mira, si tú ya sabes a qué ha sido añadido, ¿por qué todavía lo desperdicias? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué todavía juegas con eso? ¿Por qué todavía dudas en servirle, en ganar almas, en predicar, en ser un ejemplo, en ser alguien que haga discípulos? Dice la Biblia, ¿qué esperas? ¿O por qué lo niegas? ¿O por qué lo rechazas? ¿Por qué aún no tomas el privilegio que Dios te está regalando? Amén. Entonces, hermano, usted ya sabe qué es el evangelio, qué hay que predicar, qué hay que enseñar, de qué Dios nos ha salvado, quién es Dios,
¿Qué es lo que Él ha hecho? Usted ya sabe eso, hermano. Pero lo más importante de la predicación del Evangelio, hermanos, es que exista esos discípulos, es que exista aquellos que dice la Biblia, por tanto, id. Amén. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Hermanos, nosotros necesitamos entender, hermanos, que sí, mire, allí en el colegio nos enseñaban, mira, tienes que ir bien vestido, tienes que ir bien bañado, mira, cuando toques la puerta, toca con respeto, ¿ah? Buenos días. ¿No de qué? Pareces cobrador, ¿verdad? Aquí regala un folleto. Habla la palabra de Dios. Hermano, nosotros cuando vamos a ganar almas tenemos que tocar con cuidado, con respeto, ¿verdad? De que la gente no salga molesta. A ver, ¿quién es? ¿Sí? Sí, hay que tocar fuerte, hay que tocar claro, hay que hablar, hermanos, de tal manera que la gente entienda y escuche. Amén. Y lo más importante, hermanos, hay que tocar queriendo que salga la gente. Porque y seguimos platicando, ¿va? Y a veces viene un pastor a visitarnos, quiero ir a ganar almas con ustedes, se la pasa platicando con el pastor todo el sábado. Ahí van por la calle caminando, platicando todo, ninguno de los dos gana almas. Son tropiezos el uno para el otro. Y así pasa pastor, misionero que viene. Y no, pues sí, pastor, le digo que, no, aquellos están haciendo esto y no, mire. Deje un pollito. Y ahí nos vamos para la otra ahí. Nos ha pasado, hermano. No, este pastor no, otros, hermano. Yo he ido a muchas iglesias. Igual las hermanitas ahí van platicando, el chisme y igual lo mismo, hay veces ya nada más van repartiendo folletos, ya no saben ni qué, si están dando recibos o sus billetes, y están poniendo ahí a la puerta y siguen platicando y van por la calle. Hermano, lo más importante de tocar puertas es tocar queriendo que salga la gente, no espantada ni enojada, que usted toque y, ¿sí? Buenos días, Dios le bendiga, mire, le quiero regalar un folleto que habla de la palabra de Dios, no habla religión, pero trae un mensaje de la Biblia, el mensaje más importante que usted puede escuchar. Antes de retirarme, le hago una pregunta, mire, si usted muriera el día de hoy, se desea nada malo de mi parte, pero todos vamos a morir algún día, pero si usted muriera el día de hoy, ¿estaría 100% seguro de ir al cielo? Y con eso, hermano, con eso ya usted puede predicar, no, pues no, mire, le puedo explicar. Ya si la persona dice, no, es que ahorita no, ya sabe de qué le ibas a hablar. De la seguridad de su salvación, de la eternidad de su alma. ¿A dónde va a ir su alma cuando muera? No, pues no sé, y no quiere saber. No, pues no me interesa. O cualquier pretexto que ponga, ¿verdad? Es que estoy a punto de salir. Es que tengo las cosas en la cocina, en la estufa, y es que estoy dando de comer a los niños, y no sé. Ahora, si le rechazan, hermanos, usted tiene que preguntar, ¿puedo pasar en otra ocasión? ¿Puedo pasar más tarde? Pero como usted ya sabe que ya están esperando que sean las 12, no dice eso, ¿verdad? Pero es lo que deberíamos de decir, hermanos. Deberíamos de tener la intención de, ¿sabes qué? Por lo menos ya recibió el folleto, ya salió, tiene interés. La Biblia nos dice, hermanos, si hemos estudiado eso acerca de la atalaya, ¿verdad? Y la Biblia dice que el trabajo de la atalaya es ver si hay peligro, y si hay peligro, anunciarlo a la gente. Amén. Y la Biblia dice, pero si tú anuncias y la gente no se apercibiere, no se cuidare del mal, dice la Biblia, de una o dos maneras, si anuncias o no anuncias, la gente morirá. ¿Por qué? Por su pecado. Pero si tú anuncias, dice la Biblia, tú habrás librado tus manos de la sangre. Amén. Y lo que nosotros hacemos cuando una persona nos rechaza es darle todas las oportunidades. ¿Para qué? No solamente para que usted sea limpio. Primeramente el interés es de que esa persona sea salva. Pero si no, usted tiene que librar sus manos de cualquier manera. ¿Puedo pasar más tarde? ¿Puedo pasar en otra ocasión? ¿Puedo pasar dentro de 8 días? ¿Más temprano, más tarde? Usted dígame.
No, pues ¿sabes qué? Pues sí ven o no ven o lo que nos diga, ¿verdad? Pero si dice que no, mira, tú ya hiciste la intención, aun si pudieras tocar una segunda vez, una tercera, ¿cuántas veces sería suficiente, hermano, para un alma? Y hermanos, mire, esto que estamos ahorita enseñando, hermanos, es para nosotros mismos. Ay, híjole, ¿por qué? Porque la carne a veces dice, volver a regresar, volver a visitar. Pero recuerden, hermanos, que la Biblia nos dice en Mateo 28 que en la gran comisión, Mateo 28, hermanos, vamos a ir rapidito. Ya andamos terminando, amén. Mateo 28, la Biblia nos dice que el evangelio es uno, amén, que lo que acabamos de explicar, el amor de Dios, la condición del hombre, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, la resurrección, la salvación de el infierno, amén, la paga del pecado es la muerte, ¿ok? Si no, ¿de qué Dios nos habrá salvado Dios si no hay condenación? Pero la Biblia nos dice, ahí en Mateo, ahí estoy en Juan, hermanos. Mateo 28, la Biblia nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Y después dice la Biblia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que ya cuando tengamos techo aquí, hermanos, ya inmediatamente vamos a tener el púlpito, el altar, las bancas, y por consecuente, hermanos, vamos a tener donde bautizar. Amén. Ya ahorita usted debe de estar haciendo planes. Si usted no ha sido bautizado, si usted tenía dudas de su salvación y ya se afirmó en la fe, tiene que bautizarse. Amén. Y usted tiene que hacer planes de bautizarse. Algunos de aquí deberíamos de ser bautizados para arrepentimiento, ¿verdad? Ya me arrepentí de mis pecados, ya falté mucho a la iglesia, me voy a arrepentir y voy a hacer testimonio público a la gente de que ya me arrepentí, ¿verdad? Y lo que decía el Señor Jesucristo, Juan ciertamente bautizó por arrepentimiento, pero yo los bautizo ¿en qué? En el Espíritu Santo, amén. El bautismo es una representación pública de una decisión hecha, amén. Juan el Bautista, ellos cuando estaban en malos pasos, dice, ya se arrepentían, ¿verdad? Y para hacer este testimonio a la sociedad, venían a Juan el Bautista y serían bautizados para arrepentimiento o por arrepentimiento. Y dice el Señor Jesucristo, mas yo los bautizo en el Espíritu Santo. Ahora damos testimonio de que ya somos salvos y por consecuente tenemos al Espíritu Santo como sello en nuestra alma. Amén. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Si no, me va a tardar más, ¿eh? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Para hacer discípulos, hermanos, debe de haber ¿qué? Maestros. Para ser discípulos debe de haber maestros. ¿Qué es lo que estamos enseñando, hermanos? Que primeramente debemos de ser maestros para poder enseñar a otros. La Biblia ahí dice, ¿verdad? Debiendo de ser ya maestros, aún son niños, ¿qué? Fluctuantes, niños espirituales. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, dice la Biblia. Y eso todos, hermano, ¿sí? Todos, porque aún nos da flojera, aún nos da miedo, aún nos da pereza, aún sentimos un montón de carnalidad. Cuando hablamos de la salvación del mundo, de predicar el evangelio, de servir en la iglesia, de dar, de apoyar, de servir, amén. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros tengamos un avivamiento, y para que haya avivamiento debe de haber arrepentimiento, porque el que cuando el espíritu se apaga, hermanos, es por consecuencia del pecado. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos ser maestros, entender el evangelio, entender la gran comisión, ser maestros, ser ejemplo, hermanos, dice la Biblia en espíritu, en fe y en verdad, como dice ahí en Timoteo. Dice, miren, vamos a regresar. Entonces dice la Biblia que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Qué feo es llegar a una iglesia y que lo primero que te digan, mira, no te juntes con esa familia.
Mira, no te juntes con esos hermanos. Mira, ten cuidado de ese joven. Mira, ten cuidado de esa señorita. Mira, ten cuidado de esto de la iglesia. Mira, no le hagas caso al pastor. Mira, el pastor siempre es así. Mira, qué feo llegar a una iglesia y que lo primero que escuches sea eso. Que no haya reuniones de jóvenes, de varones, de damas, donde haya una comunión, donde realmente hay una congregación que tenga el deseo de estar juntos, porque todos somos hermanos en la fe. Y como lo dice ahí en Primera de Juan capítulo 1, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, de eso hablamos. Esa es nuestra comunión con los hermanos. Pero lo primero que venimos a hablar aquí es de, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el pastor, es que el hermano, la hermana. Y sí, necesitamos muchas veces acercarnos a alguien, pero si usted no se ha acercado a Dios primero, hermano, híjole. Terminamos con esto, hermanos, dice la Biblia, regresamos ahí a Timoteo, por favor. A Primera de Timoteo. A Segunda de Timoteo capítulo 4, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 4. Usted puede leer el libro de Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo, puede leer el capítulo, el libro de Tito, donde Pablo les enseña a Tito y a Timoteo a cómo ser ejemplos, a cómo ser buenos cristianos, a cómo ser hombres fervientes que prediquen el evangelio, a cómo ser mujeres que sean de testimonio y que sean de ayuda para las más jóvenes. Amén. Y hermanos, dice la Biblia ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice la Biblia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermano, y eso va a quedar de tarea que usted se aprenda 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 8. Amén. Y dice la Biblia ahí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en qué, y en su reino. Amén. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué dice, hermano? Redarguye, reprende y exhorta ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice la Biblia? Se amontonarán maestros conforme a qué? A sus propias concupiscencias, o sea, a sus propios deseos del corazón. Dice la Biblia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú ¿qué? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, ¿quién puede reconocer y decir, yo tengo un ministerio hoy en día? Levante su mano y diga, yo reconozco y entiendo que tengo un ministerio. ¿No hay ni una mano levantada? Ok. Usted que reconoce que tiene un ministerio, que es cumplir la gran comisión. Amén. Su ministerio no es poner la lona, cargar las sillas. Hermano William, hermano Freddy, hermano Jaime, vengan para acá, por favor. Vamos a jugar al burro castigado. Tengo una tabla con clavos. Aquí en la sombrita, mire. Ellos son bomberos. ¿Qué son ustedes? Son el cuerpo de bomberos. Amén. A eso voy. Él es encargado de checar el equipo de seguridad. Que esté el casco, que esté su traje, que estén las botas, que estén los guantes, que esté la mascarilla. Él es el encargado del equipo de seguridad de todos los bomberos. El hermano Freddy es el encargado de checar que la pipa siempre esté llena de agua. ¿Ok? El encargado de la pipa del agua.
Él es el encargado de las mangueras y de las escaleras y del camión, ¿ok? Entonces, ¿qué son ellos, hermanos? Bomberos. ¿Y cuál es su trabajo principal? Todo el equipo. ¿Usted, su trabajo principal? Que la pipa esté llena. ¿Y su trabajo principal? Todas las mangueras, todas. Ok. ¿Ellos qué son, hermanos? ¿Cuál es el trabajo principal de un bombero? Apagar el fuego. A veces nos pasa eso en la iglesia, hermanos, que nuestro trabajo principal es predicar el evangelio, ganar almas. Ah, no, yo soy el encargado de las lonas. No, yo soy el encargado de esto nomás. No, yo soy el encargado de aquí y de aquí no me sacan. Ah, ¿puede ir para allá? Ah, no, eso a mí no me toca. ¿Y ganar almas? Él es el encargado del equipo. Él es el encargado de las pipas. Él es el encargado del camión. Pero su trabajo principal como bomberos es apagar el fuego. Hermanos, nosotros, gracias, tenemos un trabajo que dice la palabra de Dios, que es predicar el evangelio a toda criatura. Dice la Biblia, hermanos, que tenemos que arrebatarlos del fuego. Dice, a unos convencerlos. Sí, dice la Biblia, aborreciendo aún la ropa contaminada que ellos tienen. Ir a la cárcel, ir a los anexos, ir a aquel que está, un mendigo, aquella viejita que está enferma, aquella, a todo, dice la Biblia, a toda criatura, aborreciendo aún. Mira, es que me voy a ensuciar, es que está lloviendo, es que hace un montón de calor, dice la Biblia, aborreciendo aún la ropa, aborreciendo, dice la Biblia, entendiendo que usted tiene un trabajo principal, que es predicar el evangelio, salvar almas, rescatarlas del infierno. Pero pocos aquí reconocen que tienen un ministerio. Sí, tendrá el ministerio de las ofrendas, tendrá el ministerio del piano, pero su trabajo principal es ganar almas, predicar el evangelio. Eso es nuestro trabajo principal. No es enseñar, no es cantar, no es dirigir, no es hacer algo en la iglesia, sino es hacerlo allá afuera, dice la Biblia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No andemos como el mundo. Hermano, usted tiene que entender que usted tiene y que tenemos, hermanos, el privilegio de ser ganadores de almas. Pero hermano, mire, pudiéramos enseñar esto de diferentes maneras, con diferentes versículos. Pero hermano, dice la Biblia ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 13. Si no tengo amor, de nada me sirve. Si usted no tiene amor y compasión por las almas, hermano, nunca va a salir a ganar almas. Nunca va a dejar su trabajo que le impide venir a la iglesia, que le impide ganar almas, que le impide servir a su Señor. Nunca va a dejarlo. Mire, hermano, no hay día que hemos dejado de comer desde que mi papá dejó su trabajo. Nunca he trabajado en una fábrica, hermanos. Terminé mis estudios, no ejerzo de eso, pero hay trabajo, gracias a Dios. Amén. Nunca hemos dependido y sí, hemos sido tentados, ¿cómo no? El pensar que queremos tener un bebé y ¿cómo lo vamos a hacer con el seguro? ¿Cómo le vamos a hacer con esto? ¿Cómo le vamos a hacer con aquello, con los gastos? ¿Cómo le vamos a hacer con tantas cosas? Pero si queremos servir, pero si nos queremos mover, si queremos ir para allá, si queremos viajar, ¿cómo le vamos a hacer? Igual que todos los siervos de Dios. Por fe. Sí, es difícil, duele, es incómodo, pero más incómodo va a estar en el infierno, hermano. Mire, simplemente usted haga conciencia de su servicio a Dios. ¿Cuándo va a salir a ganar almas? Usted puede hacer una ruta ahí alrededor de su casa. Vemos a hermanos santos. ¿Cuánta gente no ha traído a la iglesia? Ha traído más que yo. Y a lo mejor no es una competencia ni nada, pero Dios sabe.
que usted pudiera traer a su familia, usted podría traer a sus vecinos. ¿Por qué? Porque a usted sí le conocen, a mí no. Si mis papás, si nosotros hiciéramos una iglesia allá en San Lorenzo, mire, la gente llega. Se congregaban más de 40 personas allá cuando hicimos unos servicios. Pero si usted trajera a los que están aquí a su alrededor, aquí a la iglesia, hermano, la iglesia se llenaría. Hasta que usted entienda que tiene un ministerio y tiene un privilegio. Dice la Biblia, por gratitud sirvámosle. Amén. Vamos a orar, ojos cerrados, cabeza inclinada. Señor y Dios, te agradecemos, Padre, por este día. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Te ruego y te suplico por el Espíritu Santo, Señor, que obre en nuestras vidas, que obre en tu palabra, Señor, que obre en cada palabra que entró en nuestras mentes, que pase a nuestro corazón para que tengamos la voluntad, Señor, de hacer el entendimiento, que podamos tener el deseo, Señor amado, de poder ser ganadores de almas, Señor amado, que es lo que se tiene que hacer en todas las iglesias, Padre. Te pido, Señor amado, que desde el más chico hasta el más grande entienda que necesita por su propio bien ganar almas, porque no ganar almas, no predicar el evangelio es pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, si hay alguno aquí que está desanimado, que el pecado tal vez lo ha opacado, que tal vez lo ha avergonzado, que tal vez tenga miedo. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no quiera perdonar, hermano. Si usted se acerca a Él y dice, Señor, perdóname, voy a tomar un compromiso delante de ti, voy a empezar a cambiar mi vida, voy a empezar a tomar decisiones diferentes, tengo que ser ejemplo a mi familia, tengo que ser ejemplo a mi esposa, a mi esposo, tengo que ser ejemplo a mis hijos en la iglesia. Quiero ser alguien que pueda aconsejar bíblicamente, espiritualmente, redarguir, como dice la palabra de Dios, con doctrina y en verdad. Ayúdanos, Señor bendito, a poder ser discípulos, a ser maestros, a ser predicadores del evangelio en fe y en verdad. Ayúdanos, Señor bendito, a poder profesar el evangelio simplemente desde lejos, desde nuestra manera de tratar a la gente, de nuestra manera de hablar, de predicar el evangelio, que ellos puedan ver el deseo que hay en nosotros de que su alma sea salva, Señor. Usa esta iglesia, Padre, usa al pastor, a su familia, a cada familia que está aquí, a cada padre de familia que está aquí, que se pongan como pilares, Padre Santo, de su propia familia y digan, hoy vamos a salir a ganar almas. Si hemos tenido días feos donde no hay trabajo, donde no hay dinero y hemos salido adelante, ¿por qué no sacrificar un día para salir a ganar almas? Ayúdanos, Señor bendito, a poder entenderlo, a poder realizarlo y a poder hacer un compromiso contigo, Señor. Te agradezco, Padre, yo sé que es una escuela dominical, no una predicación, Padre, pero tu palabra, Señor, habla por sí sola. Guíanos, Señor bendito, a tomar decisiones, a tomar cambios en nuestras vidas, Señor. Te agradezco, Padre Celestial, y te pido esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.